verifiquen que se esté transmitiendo. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Plana jerárquica, docentes, compañeros, todos ustedes que nos siguen en la plataforma Zoom, Facebook, tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a este evento en nuestro ser filosófico en el Semillero de Investigación de Filosofía Augusto Salazar Bono. A continuación, vamos a dar unas palabras de bienvenida al profesor José Pérez. Adelante, profesor. Muchas gracias, Marisol, y un saludo muy especial esta tarde al profesor Ángel Crobeto por haber aceptado nuestra invitación. Un saludo a los miembros de este semillero, a los alumnos que nos están acompañando de la Universidad Nacional de Trujillo y a todo el público. Estamos una vez más en estos encuentros que el Semillero de Investigación en Filosofía tiene acostumbrado a hacer mensualmente, y en esta oportunidad creo que la atención amerita, digamos, un doble esfuerzo y una doble alegría, porque no solamente es esfuerzo, en el sentido de que vamos a tocar uno de los temas más fundamentales para la educación. Bueno, en realidad creo que es un factor
es un condicionante para todo el modo de ser del hombre y del planeta, todo esto que se nos viene con la cuarta revolución industrial, entre ellos la inteligencia artificial, como parte de estos cambios. Entonces, el profesor Ángel Crobeto y también el equipo tras él, hay un instituto, hay la revista Futuro Hoy, vienen realizando, desempeñándose hace buen tiempo, profundizando estos temas, ¿no? Y con un nivel muy interesante. Y creo que es importante que comparta esas apreciaciones, esos acercamientos con la comunidad en general y en particular con la comunidad universitaria. Bienvenidos a todos entonces en estos eventos que hacemos y esperamos que lo disfruten. Y bueno, nuevamente, profesor Corbeto, bienvenido, muchas gracias. Adelante, Marisol. Muy bien, ahí están las palabras de bienvenida de nuestro querido profesor José Pérez Jiménez. Bien, a continuación vamos a tener las palabras también, el inicio de nuestra ponente, ¿no? Ángel Crobeto, sociólogo, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado también de la maestría en gestión de instituciones educativas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, especializado en educación superior por la Universidad Internacional Laureate, director de proyectos de la Sociedad Secular Humanista del Perú, sociólogo investigador del Instituto de Estudios Transhumanistas e interesado en la relación entre ética, educación e industria, director de la revista digital Futuro Hoy del Perú. Bien, a continuación tenemos lo que es una ponencia, el futuro de la educación y el uso de la inteligencia artificial. Adelante, licenciado Ángel Crobeto. Muchas gracias por la oportunidad a todos. Acá les voy a mostrar, espero que se esté compartiendo. Vamos a mostrarla. Ya está. ¿Me confirma? Creo que sí está todo ok, ¿no? Se está compartiendo la imagen. Sí, ok, sí, muy bien. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por la oportunidad. Realmente me gusta mucho el poder compartir un poco que hacemos de la Sociedad Secular Humanista del Perú, la cual represento en este momento. Soy director de proyectos en la institución. Así que les agradezco mucho la oportunidad. Vamos a lo nuestro. El futuro de la educación y el uso de la inteligencia artificial. Vamos a plantear algunos dilemas, vamos a romper algunos mitos probablemente de cómo se maneja esto de la inteligencia artificial. No pretendo hablar pues de el exterminador, ¿no? Skynet y cosas parecidas, ¿no? O de Matrix, ¿no? Estamos bastante lejos de ello, ¿no? Pero sí vamos a plantear algunos dilemas vinculados a la inteligencia artificial y cómo esto puede impactar en la formación y en la educación. Y también cuán importante es entender la inteligencia artificial para poder introducirla en la educación. ¿De acuerdo? Vamos a lo nuestro. ¿Okay? Bueno, ya me han presentado. Soy sociólogo, en realidad. Tengo estudios de maestría en educación superior. Actualmente trabajo para varias instituciones, hago capacitaciones y consultorías para distintas empresas. Actualmente estoy con Brain, con el Centro de Innovación del grupo Breca, y también haciendo una consultoría para Conecta, que es un call center transnacional. Trabajo para el Cenfotur, para el Centro de Formación en Turismo, y también para Capeco, que es parte de la Cámara Peruana de la Construcción. Y aparte hago investigación en temas de desarrollo digital, herramientas digitales, ¿no? Sobre temas de ética, de competencias blandas. Y soy director de la revista Futuro, que me gustaría compartir para que ustedes más adelante puedan visitarla y conocer un poco más de la revista Futuro Hoy. También manejo dos podcasts, uno que se llama Conversando el Futuro y el otro Mundos Literarios, ¿no? Así que estoy muy metido en los temas de futuro, de tecnología. Y bueno, me apasionan los temas ahí al respecto. Vamos a lo nuestro. Vamos a hablar sobre... Primero vamos a explorar un poco de la inteligencia artificial. No voy a contar la historia porque eso probablemente ya la conocemos, sino hablar sobre ciertos enfoques que hay sobre ello. Luego vamos a hablar sobre los problemas éticos de la inteligencia artificial. Luego pasaremos a los problemas metodológicos de la educación y cómo la inteligencia artificial en el futuro de la educación puede ser una buena oportunidad y tener grandes potencialidades para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿de acuerdo? En función a estos problemas metodológicos identificados, ¿no? ¿Ok? La ponencia que voy a dar, la exposición que voy a dar, se basa en un artículo que fue publicado por mí hace un par de años. Se llama así: ¿Quieres que te enseñe Siri? Inteligencia artificial en la educación. Es una exploración, una revisión de investigación documentaria sobre estos aspectos y cómo los avances de la tecnología e inteligencia artificial contribuirían a la educación, si es que se sabe utilizarla adecuadamente. Pero también hay unas actualizaciones que he hecho para esta ponencia basadas en la revista Futuro Hoy, en el número de Retos de la Industria 4.0. Hay un artículo o varios artículos publicados que me ayudan a alimentar esta ponencia. Y la otra es el último número que tenemos, que es la revista de Futuro Hoy, en el capítulo de Ética, Inteligencia Artificial y Algoritmos. Así que los invito a que ustedes puedan googlear Futuro Hoy, ¿no? Y puedan visitar las revistas. Hay una entrevista que se le hace a una experta, una doctora en inteligencia artificial de la Universidad de Buenos Aires, que es una capa en los temas, y justo fue entrevistada por otro director de la Sociedad Secular, ¿no? Así hay varios artículos muy, muy interesantes en las revistas que pueden ustedes manejar y leer y profundizar más, ¿no? Entonces, cuando hablo de estos temas, hablo en función a la investigación documentaria, las evidencias que hemos encontrado y las reflexiones y análisis que estamos realizando al respecto. Vamos a explorar un poco de la IA. ¿Okay? Esto hay que hablar que nace de los años 50, de la década del 50 en realidad. ¿De acuerdo? Un poco antes, capaz, finalizando la Segunda Guerra Mundial. Ya había, acuérdense de esa película del Código Enigma, ¿no? ¿Okay? Había unos intentos de pensamiento computacional, no estoy hablando de inteligencia artificial, pero por lo menos pensamiento computacional, ¿no? Pero ya eso ha ido evolucionando, evidentemente, y lo que se ha logrado ya de ahí en adelante, la década del 60 en adelante, en realidad, con ciertas conferencias, ya es hablar de inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial existe lo que le llaman el aprendizaje automático, o la machine learning, ¿de acuerdo? Es una subrama de todo el campo de la inteligencia artificial. ¿Okay? Y dentro del aprendizaje automático está el aprendizaje profundo. ¿De acuerdo? La tecnología que conecta uno a otro le llaman redes neuronales. Al principio la inteligencia artificial se entendía como la programación intensiva de enseñanza del lenguaje a una máquina para que pueda reproducir nuestras maneras de comunicarnos, de pensar y organizar las ideas. ¿Okay? Eso fue dejando atrás y se entendió que se necesitan no solamente la programación, sino de que las máquinas puedan, la inteligencia pueda procesar grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces ese umbral del manejo de la información de la data pasó en el tiempo porque se mejoraron los procesadores. ¿De acuerdo? Recuerden cómo se utilizaba antes el disquete, ¿no? Grandazo, que parece una galleta, ¿no? Que la generación de Marisol probablemente ni sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Pero de ahí ahora, el trabajo en la nube, ¿no? Los terabytes, ha habido un enorme crecimiento ahí. Esa mejora en el almacenamiento de datos hizo que se saltara de esa programación antigua a la posibilidad de las redes neuronales que manejan y administran muchísima data, y dentro de ello el manejo por capas del análisis de la información, de miles de capas, por cierto, ¿no? Intentan simular el procesamiento cognitivo que tiene el cerebro humano. ¿Eh? A eso lo llaman aprendizaje profundo. Eso genera algo llamado inteligencia artificial débil. En sencillo, es todo lo que ahora en este momento usamos. Esto, Zoom, por ejemplo. ¿De acuerdo? Está apoyado sobre la inteligencia artificial débil. Los celulares, ¿no? O sea, un celular Android tiene mucha más capacidad de procesamiento de datos que la computadora de Apolo 11, ¿no? O sea, imagínate, lo que llevaron a la luna, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial débil, así como la llama el profesor Kai-Fu, en una conferencia del 2020, se ha actualizado, es la que actualmente logra todos los avances tecnológicos que actualmente tenemos desarrollándose. ¿De acuerdo? El tema está en que esos avances hasta hace unos 20 años eran cada 10 años se actualizaban.
En la década de los 50, 60, 70, había una revolución grande. Pero ahora eso se ha acortado. La velocidad con la cual existen esos avances es más corta. ¿De acuerdo? A eso le llaman, a eso le llaman el crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial. ¿De acuerdo? Ese es el concepto que un Kurzweil, por ejemplo, menciona, ¿no? Que puede ser que los seres humanos seamos desfasados, ¿de acuerdo? Y hace una curva en la cual nuestro aprendizaje es gradual, ¿no? De a pocos vamos aprendiendo nosotros. En cambio, el aprendizaje de una inteligencia artificial con redes neuronales en aprendizaje profundo es exponencial, mucho más rápido que nosotros, ¿de acuerdo? Eso hace, pues, nos hace imaginar, pues, la imagen de Skynet, ¿no? Manejando toda la humanidad, ¿no? El exterminador, ¿no? Y todas las películas de ciencia ficción detrás, ¿no? La Matrix, la guerra contra las máquinas y todo eso, todo eso. Pero todo eso sigue siendo ciencia ficción, ¿de acuerdo? La gente metida en la ingeniería de datos es ciencia ficción, ¿ok? Todavía hay un umbral muy alto para llegar a esos niveles. Todavía va a faltar mucho abajo el puente para que eso se logre a esos niveles en realidad. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es que tenemos que entender cómo la inteligencia artificial en la actualidad está estableciendo una serie de dilemas morales. ¿De acuerdo? Una serie de problemas que más adelante voy a mencionar. ¿Okay? Sin embargo, el crecimiento de la inteligencia artificial nos lleva en un futuro que para personas vinculadas y expertas en la inteligencia artificial y ingenieros de datos, todavía está acá 100 años, todavía, ¿de acuerdo? Le llaman la inteligencia artificial general, ¿de acuerdo? Nos podemos asombrar ahora nosotros de los grandes avances que hay en redes neuronales, en cómo cuando uno entra a Netflix, Netflix reconoce nuestras preferencias y pone las películas que a uno le gusta. ¿De acuerdo? Eso sigue siendo inteligencia artificial débil. ¿De acuerdo? Que a veces, sí me ha pasado y a veces me vuelvo loco con eso, porque a veces digo yo que he pensado un tema y de repente aparece la publicidad en la internet. Yo, oye, pero yo solo lo pensé, ni siquiera hice un clic. Imagínate, pues, hasta dónde puede llegar el conocimiento de nosotros, ¿no? Pero eso sigue siendo inteligencia artificial débil, programable, programada, ¿de acuerdo? Que almacena y administra enormes cantidades de bases de datos, pero sigue siendo inteligencia artificial débil. Más arriba de la inteligencia artificial general todavía está la llamada superinteligencia. ¿De acuerdo? Un Nick Bostrom, por ejemplo. Nick Bostrom propone esa idea de la inteligencia artificial llamada superinteligencia. ¿Verdad? Esto es un poco de las corrientes del transhumanismo, parte de los trabajos de investigación que hace la Sociedad Secular Humanista del Perú. El transhumanismo, ¿no? Cómo la tecnología potencia la vida del ser humano en todos los campos de la vida humana. ¿Eh? Pero pongamos los paños fríos, ¿no? Nosotros todavía estamos abajo, el desarrollo tecnológico. ¿Llegaremos a la inteligencia artificial general? No lo sé. Según los expertos, falta un montón todavía para que llegue a eso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial general, implica tecnología que aún no existe. O sea, las redes neuronales no nos alcanzan a desarrollar inteligencia artificial general. Esa tecnología todavía no se entiende. Pongo ahí la pregunta, ¿no? ¿Avances en la computación cuántica? Probablemente. ¿Avances en la computación cuántica? Puede ser, pero tecnología que traslade los avances en investigación en la computación cuántica todavía no se ha creado. Hay computadoras al vacío que todavía no son tan comerciales, no hay mucho de eso. O sea, es caro todavía esa tecnología, me refiero, y todavía está en exploración, ¿de acuerdo? La tecnología cuántica, ¿ok? Eso todavía no existe en realidad, para pensar o soñar en algo de inteligencia artificial general. Porque eso implica, para la gente que hace inteligencia artificial, desarrollar tecnologías que crean sentido común. O sea, que las máquinas tengan sentido común, que tengan autoconciencia, que tengan emociones, no que simulen emociones, sino que tengan emociones. Imagínense la película El hombre bicentenario. Eso es superinteligencia, eso es inteligencia general. La película El hombre bicentenario, ¿no? Sentido de lo moral.
no que se le programe criterios de moralidad o éticos desde nuestra perspectiva. Creatividad, multidisciplinariedad, comprensión de las abstracciones, o sea, la filosofía. O sea, no me imagino una máquina que haga filosofía. O sea, no hay, no existe. Que pueda teorizar, que pueda darte datos, inferencias lógicas, puede hacerlo, puede ser el programa. Pero que podamos tener esa intuición para hacer esos niveles de abstracción, no existe todavía, ¿no? Todavía es un enorme trabajo el hacer que se diferencie entre un gato, un perro y un ave, ¿no? O sea, hay avances al respecto, pero cada vez se va mejorando, eso sí. Pero sigue estando dentro de la inteligencia artificial débil todo eso, ¿no? Ya la superinteligencia es donde ya nos superan a nosotros, ¿no? Eso, o sea, si ni siquiera estamos en el umbral ni cercanos a la inteligencia general, pues la superinteligencia para muchos expertos en el tema es simplemente más ciencia ficción, ¿no? Es donde ya el ser humano es superado por las máquinas en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Ojo, no estoy negando con esto que las máquinas en la actualidad tengan mayor capacidad de hacer cálculos matemáticos, por ejemplo, ¿de acuerdo? A través de la potencia de datos, le llama. ¿De acuerdo? La potencia de cálculo, perdón, potencia de cálculo. ¿Ok? Entonces, por eso que la capacidad de procesar enormes cantidades y millones de cantidades de datos. Los médicos, por ejemplo, se apoyan en máquinas artificiales, o sea, inteligencia artificial para mejorar sus diagnósticos. Que puedan comparar rayos X y comparar con millones de imágenes parecidas. Pero si esa información no está cargada, pues simplemente la máquina no tiene con quién contrastar. ¿De acuerdo? La máquina que ganó en Go al experto en Go, pues a lo que juegue dominó y no sabe qué hacer, porque no está programada para eso. ¿Okay? Nosotros podemos maniobrar en distintas cosas. Seremos expertos en unas, en otras, pero podemos maniobrar. Esa adaptabilidad todavía está todavía al comienzo. ¿Okay? Lo cierto es que falta mucho por explorar la inteligencia artificial débil. Muchísimas otras cosas tenemos que incorporarnos y ahí es donde empieza el tema. ¿De acuerdo? Ahí es donde empieza el tema ya para nosotros. Todo esto es un poco para romper mitos y poner los paños fríos sobre la inteligencia artificial y imaginarnos que mañana o entre 5 años vamos a pelearnos contra las máquinas y Skynet va a tomar el control de la Tierra. No, un poco el futuro, ciencia ficción, ¿no? Sin embargo, a este nivel de desarrollo de inteligencia artificial débil, con un crecimiento exponencial constante, que no sabemos de acá a 5 años qué nuevas aplicaciones saldrán, ¿de acuerdo? Hay muchos problemas éticos en la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Por qué entro por acá? Porque cuando hablas de educación, hablas de formar seres humanos, ¿de acuerdo? En un sentido integral también, ¿ok? Entonces, si no pensamos en estos temas actuales de inteligencia artificial y ética, ¿qué tipo de uso le voy a dar a la inteligencia artificial para incorporarla, como ya se está dando, sin la precisa reflexión realmente y sesuda investigación en el tema, de una mirada multidisciplinar sobre estos posibles riesgos éticos? ¿Okay? Yo en el programa que tengo de TD, Transformación Digital de la Educación, que sale por Facebook, pueden buscar ahí, logré entrevistar a 2 expertas en ciencia de datos, una que ha hecho un doctorado peruana en Nueva York, y ella me contaba alguna anécdota, ¿no? Me decía, Ángel, yo trabajo con muchos, obviamente, programadores, de inteligencia artificial también, porque ella es experta en ese tema, está trabajando proyectos de inteligencia artificial para personas con discapacidad visual, alucinantes sus proyectos. Y ella me contaba que a veces yo me encuentro con pares, con ingenieros en informática, en ciencia de datos, que no tienen claro el chip ético. O sea, programan porque tienen que programar. Oye, pero eso tiene una implicancia moral en tal aspecto de la vida humana. Ese no es mi rollo, dicen ellos. Eso no es mi problema. Y cuando me lo dijo con tanta transparencia esa experta en el tema, dije, wow, tenemos que acercarnos, tenemos que hacer que este tema sea multidisciplinar. Necesitas miradas de antropología, de filosofía, de la educación, de la sociología, para entender la implicancia que existe, ¿de acuerdo? Entre todos ellos, vamos a pasar muy rápidamente a mostrar algunas, ¿no? El control de datos, ¿de acuerdo? Cuando un aplicativo es gratis, nosotros somos el producto. Nosotros somos la moneda de cambio, ¿de acuerdo? No estoy diciendo con esto que todos
pasamos por el problema este Cambridge Analytica, ¿no? Del escándalo de Facebook. No estoy diciendo eso. Pero sí, ciertamente, nosotros y los datos que generamos, los clics que hacemos, ¿cómo se manejan? ¿Cómo se deben de manejar? ¿Hasta dónde llega la seguridad en ese sentido? ¿Hasta dónde llega el tema de la privacidad? ¿Qué es privacidad en esta época de la data abierta? ¿Qué es eso en esta época? Porque yo no tengo respuestas acá. Yo estoy diciendo de que cómo la inteligencia artificial puede escudriñar tal cantidad de datos que no sabemos cómo realmente se deben de manejar y cuáles son los límites éticos al respecto. Y así hay varios problemas, ¿ah? Esto le llaman la burbuja de información. Es decir, nosotros creemos que en la red Internet y con la inteligencia artificial vivimos en red. En realidad vivimos en burbujas. ¿Ya? Burbujas de información porque el bots que está detrás de las redes sociales o de cualquier aplicativo de Internet filtra la información que a ti más te es familiar. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, te aleja de la diversidad real. ¿Ok? Te aleja de la diversidad real. Por eso hay páginas de Facebook para cada individuo del planeta que tenga Facebook, ¿ok? O Meta, ¿no? O sea, es personalizada. Amazon crea tu propio portal especialmente para ti, ¿ok? A eso le llaman burbuja de información. Y esas burbujas no solo pasa por aspectos comerciales, pasa por aspectos de otra índole, ideológicos, aspectos políticos, sociales. Entonces, te meten en una burbuja de pensamiento social y solo se encierran ahí, no porque hay un ser humano que esté controlando eso, sino porque el bot que está detrás entiende que solo quieres ver lo que a ti quieres, lo que a ti te interesa y lo que a ti te provoca ver. Por eso te lo filtra la información. Y te manda la publicidad y los anuncios y las acciones que tú más frecuentes. ¿De acuerdo? Pero eso te puede alejar de la diversidad. Entonces, si tenemos estudiantes, tenemos personas con muy poco nivel de crítica, de análisis, de, 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 de consumo muy rápido de cualquier bulo, paparrucha, entonces se quedan en su trinchera informacional de burbuja de información y esa idea se refuerza con un montón de información que da vueltas en ese espacio realmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo, Nick Bostrom tiene una conferencia al respecto en TEDx, pueden googlearlo, ¿no? Burbuja de información, Nick Bostrom, que es una explicación fabulosa de este tema, ¿no? Y ahí sí, cuando uno lo ve y dice, wow, o sea, qué miedo. Y es inteligencia artificial débil, ¿eh? Por si acaso. ¿Eh? Ni qué decirte las fake news o las deepfakes, ¿no? Eso generan tendencias informacionales. La pandemia nos ha entendido cuán grave es esta desinformación, ¿no? Logran presidencias en los Estados Unidos a punta de noticias falsas, ¿no? Por ejemplo, o sea, y un montón de otras cosas. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Con las deepfakes, ¿no? Con las noticias falsas, ¿no? Y cómo se maneja, ¿no? UNESCO con el diario El Comercio hicieron un video muy cortito de 8 minutos donde te enseñan cómo se crean las fake news, ¿no? O sea, pueden googlearla también. El Comercio, UNESCO, y ahí en YouTube es una explicación didáctica de cómo las noticias falsas se producen, ¿no? En masa, ¿no? Y qué decirte también de las guerras de inteligencia artificial, ¿no? Drones inteligentes que están al margen y programados por bots que atacan independientemente de si hay una reflexión moral o cuáles las bajas que hay alrededor. ¿Cómo los programan? ¿Cómo se hace eso? Eso todavía está en algo que en el desarrollo de la programación de inteligencia artificial llaman cajas negras. Es decir, sabemos que la IA se alimenta de enormes, gigantescas bases de datos. Eso entra a un procesador a través de las redes neuronales por las capas que existen en las redes neuronales. ¿De acuerdo? El aprendizaje profundo. Pero en realidad, el ingeniero informático no sabe qué ocurre dentro, porque la capacidad de procesamiento es tan rápida, tan compleja, que a veces simplemente hay una caja negra ahí. ¿De acuerdo? Y eso es un tema que hasta las Naciones, perdón, la Comisión Internacional en Unión Europea, que analiza los temas de ética e inteligencia artificial, ya exige como parte de sus protocolos de ética, todavía no vinculantes, que haya un mayor nivel de transparencia en cómo se hacen estas discriminación de procesos algorítmicos para determinar el uso de la inteligencia artificial.
porque no sabemos si estos drones, al momento de atacar a alguien, va a hacer el desline, o sea, el deslinde entre civiles y objetivos militares, ¿no? No se sabe. ¿Okay? El hermano mayor, el Estado chino policial, por ejemplo. Hasta hace un par de semanas, yo tengo el programa de Conversando del Futuro con una amiga, Marcela Gómez, es ingeniera informática, ella, perdón, ingeniera mecánica, es experta en tecnologías STEM, enseña en Estados Unidos ahora, y con ella tengo este programa que hablamos justo del Estado policial chino, ¿no? El control de las masas a partir del perfil digital que se tiene de cada ciudadano en las ciudades, ¿de acuerdo? O sea, cámara, y identifican no solo tu rostro, sino tu comportamiento, tu ergonomía para saber si estás en una disposición de sospecha. El nivel de control ciudadano es tan brutal que si alguien arroja la basura en un lugar donde no se debe, la cámara te llega a su celular, por si acaso corrija esa acción, porque si no le va a caer una multa al celular. Nadie te vio, estabas solo. No, es una cámara que te ha visto y que la computadora en centros de información, en ciertas ciudades, es un proyecto piloto que ya tiene como 4 años alrededor, en ciertas ciudades estratégicas en China, hace ese tipo de reconocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo trasladar eso al mundo educativo? Pero trasladarlo con los debidos cuidados éticos. ¿De acuerdo? La tecnología está ahí disponible, se usa. En países como China, que francamente uno podría cuestionar sus modelos de democracia, ¿no? Pero cualquier otro país se puede utilizar con estas autoridades o gobiernos poco transparentes, ¿no? De control ciudadano. ¿De acuerdo? Yo no estoy diciendo que esto sea malo. Ninguna de estas cosas digo que sean malos. Estoy diciendo que necesitan ser reflexionadas. Acuérdense esta serie de Netflix llamada Black Mirror, ¿no? Y dentro de Black Mirror hay un capítulo llamado Caída Libre. Es alucinante el capítulo, ¿eh? Los invito a que vean Netflix, ¿no? Caída Libre de Black Mirror. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque también existe una serie de escalas de bonos. O sea, la inteligencia artificial establece bonos, puntajes a las personas que cumplen ciertos requisitos programados en la inteligencia artificial, ¿no? Eh, ejemplo sencillo, ¿no? Se organiza una reunión para que hagas un voluntariado en tal lugar. ¿Ok? Tú vas, te inscribes en esa app y haces tu voluntariado. Eso te da puntaje. ¿De acuerdo? El que pagues tu luz y agua a tiempo. Tu recibo de teléfono a tiempo. Eso te dan puntaje. Uno dice, qué bien, ¿no? Pero los que no pueden, te quitan puntaje y te van reduciendo los beneficios sociales. Y te van reduciendo tus posibilidades de ascenso social o de otros beneficios o de acceso al crédito o de apoyo del Estado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es alucinante cómo se hace eso, ¿no? Y por eso justo en esta serie de Caída Libre, las personas se mueven por los likes. Cuanto más like, más crédito de medio de cambio para poder comprar cosas, ¿no? Para poder intercambiar cosas. Ahí en esta serie ya no se hablaba de monedas, se hablaba de los likes, ¿no? A cuanto más aceptación del like, más posibilidad de compra de un carro, de una casa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Esa misma lógica que se ve en Black Mirror como visión distópica, se traslada ahora en la inteligencia artificial en el control de las sociedades, ¿no? ¿Eso queremos con nuestros educandos? ¿Eso queremos en la educación? ¿Así queremos manejar la educación? No lo sé. ¿Qué dicen ustedes, no? Ahora, acá sí ni qué decirles, ¿no? Que véanse de nuevo en Netflix, ¿no? El documental, no solo en Netflix, en YouTube también está el documental de el dilema de las redes sociales y cómo estos están programados a casi desde la neurociencia, intervenir tus estímulos visuales y táctiles para que puedas desarrollar dopamina, ¿no? La hormona del placer, la hormona del gozo, ¿no? Entonces, constantemente esa sensación de vacío cuando te olvidas tu celular, ¿no? La nomofobia, ¿no? ¿Okay? Por ejemplo, esa sensación de vibración vacía que tienes, ¿no? A veces no tienes el celular en el pantalón y sientes que vibra, ¿no? O sea, pero no tengo el celular porque está vibrándome la pierna. Son señales de adicciones, jojolete, ¿ah? ¿De acuerdo? Bueno, eso hace las redes sociales. Hace tiempo. ¿De acuerdo? Y están pensadas para eso, para que uno se conecte la mayor cantidad de tiempo a la red social. ¿De acuerdo? Uno dice, no, en cualquier momento hago clic y quito y me pongo a estudiar. ¿Así? Veremos, ¿eh? Veremos.
¿de acuerdo? Porque estás tú y tu voluntad contra miles de millones de dólares en estudios que saben cómo eres y cómo debes manejarte, ¿de acuerdo? Ahora ni qué decirte el dilema de la inteligencia artificial en el mundo laboral, pues, ¿no? Es todo un temón, ¿no? En el mundo laboral, ¿no? Cómo se trasladan los trabajadores por el reemplazo de máquinas, ¿no? Eso es bueno, eso es malo. Léanse el libro de Oppenheimer, de Andrés Oppenheimer, ¿no? Sobre habla de los peligros de la revolución y del avance tecnológico. No recuerdo ahorita el nombre, voy a googlearlo y se los voy a pasar también, ¿no? Pero Andrés Oppenheimer hace un seguimiento de estos temas y es súper, súper gráfica la información que él plantea, ¿no? La inteligencia artificial como administradora de justicia. Hay pilotos en algunos estados en los Estados Unidos que están haciendo eso, ¿no? Que operan la administración de justicia para casos menores, ¿no? Papeletas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? De tránsito, ¿ok? Pero en la sociedad secular humanista del Perú antes se trabajaba un concepto llamado extrapolítica, ¿de acuerdo? Y la extrapolítica es una forma, una variante del transhumanismo que habla de reemplazar aquellas cosas que el ser humano lo hace mal y que se puede informatizar. Por ejemplo, la producción de leyes. ¿De acuerdo? Como las leyes tienen una lógica basada en documentos escritos, o sea, datas, ¿de acuerdo? Data escrita, producida, comparada, son millones de datos. ¿Qué mejor experto para producir datos y manejar datos que la inteligencia artificial? ¿A quién quisieran tener? ¿A un congresista como el que tenemos o una IA que genere leyes en función de las necesidades de la sociedad? Ese es el dilema, ¿no? O sea, estoy hablando en términos bien futuros, ¿no? Pero ahora ya existe inteligencia artificial que administra ciertos grados de justicia, de administración de la justicia en la sociedad, ¿de acuerdo? Imagínense la película Elysium, ¿no? Cómo se clasifican las dos sociedades ahí, ¿no? ¿Okay? Um, Actualmente la bolsa de valores se rige por bots, ¿de acuerdo? Por inteligencia artificial que hace flujos de dinero y compra de dinero. Pueden incurrir en especulaciones. Y eso en incurrencia en especulaciones es complicado, ¿no? Porque puede tumbarse una economía. O sea, Estados Unidos estornuda y nosotros nos da neumonía en términos financieros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, trasladar la responsabilidad a bots que hacen estas compras en nanosegundos, mucho más rápido que cualquier corredor de bolsa, ah, ¿es bueno? ¿Es malo? No lo sé. O sea, ¿qué tipo de traslado de responsabilidad se le está dando, ¿no? A la inteligencia artificial, realmente? Imagínense esos dilemas no resueltos con inteligencia artificial débil todavía. ¿Ah? Y finalmente, para acabar con esta parte, ya hablamos pues de algo que le llaman los ataques cibernéticos, ¿no? Todo está conectado a la Internet, ¿no? Hay ciudades que su sistema de gas, de transporte, de luz eléctrica, de calefacción de las casas está conectado a la Internet, a la inteligencia artificial. Y las guerras ahora se hacen de esa manera. Las guerras de quinta generación, te sugiero que leas ese artículo, las guerras de quinta generación, escrito por Piero Galloso, que es también parte de la sociedad secular, habla de esos temas de guerras, ¿no? Y dentro de la quinta generación está ese tipo de guerras ya no convencionales, no es que te tire una bomba, ataco tu sistema de luz eléctrica a través de ataques cibernéticos, ¿de acuerdo? Ni qué decirte de aquellas plantas nucleares que son manejadas por bots y que pueden ser atacadas, ¿no? Zaporilla en este momento en Rusia, entre Ucrania y la guerra que hay ahí, es uno de los temas serios, sumamente serios, de no solo que le pueda caer una bomba, sino que puedan ser atacadas y eso repercute en una cosa calamitosa para todo el mundo, ¿no? Para todo el planeta, ¿no? Entonces, estos dilemas todavía no son resueltos. Estos dilemas están ahí para discutirlos. No solo por los ingenieros de datos, no. Es un tema tan importante que no debe ser solamente exclusividad de aquellos que hacen ingeniería de datos. No, es de todo profesional involucrado en esta preocupación. Pero pensemos ahora en nuestra educación, ¿no? En nuestra educación, en cómo nosotros desarrollamos la educación y cuán antigua es, ¿no? No voy a pasar el video en este momento, pero cómo nosotros hemos avanzado en la educación, le hemos puesto un ecran ahora.
Sí, hay un ecran, ¿no? Hay un botoncito que hace bajar el proyector, ¿no? Alucinante, ¿no? Pero seguimos repitiendo lo mismo, ¿de acuerdo? No hemos transformado. Las consultorías que hago me demuestran mucho más eso, ¿no? O sea, son empresas gigantescas que todavía no han transformado modelos de formación de su gente, ¿no? Imagínate, ¿no? ¿Ok? Entonces, eh, no porque pongas tecnología y computadoras en una aula de clase, ya estás haciendo transformación digital, por ejemplo. No va por ahí. ¿De acuerdo? No va por ahí el asunto, ¿ok? Va por transformar otros esquemas, va por transformar otros aspectos. Yo los invito a revisar en internet una investigación llamada El hueco en la pared. Ostras, es una investigación, ¿eh? Ya hace algunas 2 décadas aproximadamente, pero ha ido evolucionando el proyecto, ¿no? De este aprendizaje colmena experiencial que se dio a través del hueco en la pared, hecho no por un educador, sino por un informático. ¿De acuerdo? Un hueco literalmente en una pared, puso la computadora, ¿no? Y los niños que pasaban por ahí, en una ciudad de la India, se pusieron a clic, 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 y aprendiendo en enjambre, aprendían computación. Y al usar el Internet. Alucinen, ¿eh? Imagínense. Ahora ya los modelos han cambiado y se le pregunta al usuario qué tipo de aula quieres. ¿Cómo quieres que sea tu aula? ¿Cuál es el usuario? El alumno, el estudiante. Perdón, estudiante, no alumno. El estudiante. ¿De acuerdo? Donde tú tienes un grupo de 15 estudiantes, por ejemplo, aulas de ese tipo, y solamente tienes 5 máquinas o 4 máquinas. Que no era una máquina por alumno, a veces en los laboratorios, estos laboratorios de innovación que le llaman en los colegios, una máquina por alumno, no. No, los modelos más modernos de educación de vanguardia te ponen muy pocas máquinas y mucho más alumnos. Tú dirás, ¿por qué? Porque el modelo no se trata que la máquina reemplace a la persona, sino que se hagan otro tipo de capacidades, que yo más adelante voy a mencionar el por qué este tipo de ejemplo de modelo de clase. ¿De acuerdo? No es a lo nuestro. ¿Ok? Hay un modelo de educación tradicional, ¿no? Que la inteligencia artificial nos supera enormemente. Ese modelo pasa por la estandarización. Para una selección justa, todo el mundo tiene que hacer el mismo examen. Por favor, subir al árbol. O sea, miren quiénes son los personajes acá, ¿no? Malo, ¿no? ¿Quién se va a sacar 20? Obvio, ¿no? ¿Quién se va a sacar 20, ¿no? ¿De acuerdo? Y este ya fue ya, él ya fue ya. ¿Cómo va a subir al árbol este pez, no? Ok, ¿de acuerdo? Pues eso todavía se practica. Exámenes estandarizados. Vamos, solo piensen ustedes en la plataforma este, de Duolingo. Hasta Duolingo, ¿de acuerdo? En Duolingo hacen clases personalizadas porque el nivel de inglés que tú tienes o del idioma que quieras estudiar, se personaliza los ejercicios. Desde el más básico, alguien que no sabe nada de inglés hasta que vas manejando más inglés. Ese nivel de personalización lo entiende un docente, pero ¿lo puede hacer? No es que no puede hacerlo. Claro que puede hacerlo, pero es un doble, triple esfuerzo para alumnos tan diversos, tan diferentes, con 40 alumnos de por sí, es complicado, ¿no? Ahora, es en el caso de profesores que se dan cuenta que están haciendo mal al estandarizar una evaluación. Aquellos que no se dan cuenta, eso está peor, ¿de acuerdo? Ahora se ha trasladado a las aulas más modernas, ¿no? Con ecran, con pizarra, ¿de acuerdo? ¿Ok? Pero sigue habiendo las mismas dificultades, porque no podemos personalizar la educación, no podemos, cuando digo personalizar, no me refiero solamente a una sola persona, me refiero a darle a cada uno lo que necesita para aprender, a darle a cada uno lo que necesita para que descubra el conocimiento y se apropie del conocimiento y pueda reproducir el conocimiento, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y esa personalización, didácticamente hablando, es inmanejable porque estamos hablando de aulas de 40 estudiantes, multiplícalo por 3 aulas, ¿de acuerdo? O sea, es manejable. Es como alguna universidad por ahí que le asigna a un profesor la revisión de 15 tesis. Está loco, fue como va a revisar esa cantidad de tesis. No, no quiero decir ni qué universidad es, ¿no? Pero imagínense cuál, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese error no se puede hacer con un ser humano, pero una inteligencia artificial sí lo podría hacer. No solo 15, cientos de tesis, ¿de acuerdo? Cientos de tesis, miles de tesis, ¿ok? Dense cuenta la oportunidad que hay ahí en el cambio de paradigma, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que hemos pasado de esa imagen anterior tradicional a esta ya de aulas más modernas, a algo mucho más moderno, que es esto, ¿no? El Zoom, ahí está, todos. Pero seguimos haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? Seguimos haciendo lo mismo, ¿ok?
En esta oportunidad el formato es conferencia, por si acaso. ¿Ah? Si fuera taller, yo los paso a grupos, hago ejercicios, ¿ah? Por si acaso, a pie de página, por si acaso. ¿Ah? Pero revisemos otras clases. ¿De acuerdo? Yo hago capacitación en esos temas, justamente. Justo hago capacitación en esos temas, en formación de formadores, pero en herramientas digitales. ¿Ok? Hacer que el profesor traslade a clases colaborativas en aulas pequeñas y en salas de Zoom, que utilicen pues un Mentimeter, un Kahoot, un Jamboard, un, no sé, el Puzzle, no sé, Paddle, ¿no? Y todas esas herramientas, ¿ok? Es tan difícil hacer que eso funcione, ¿ok? Y no porque no puedan, sino porque no la tienen clara, no saben la utilidad de las herramientas. Entonces seguimos manejando los mismos modelos, pero en la virtualidad. Los mismos modelos en la virtualidad. Por lo menos es la impresión en términos generales. ¿De acuerdo? La inteligencia artificial nos podría llevar años luz en la versatilidad que tiene para poder darle a cada uno lo que requiere para estudiar y aprender. ¿De acuerdo? Entonces, es más, en la enseñanza de idiomas hay profesores digitales, en niveles más básicos o principiantes, donde tú interactúas con un bot, nada más. ¿De acuerdo? Ya en los niveles más avanzados ya sí necesitas un ser humano. ¿De acuerdo? Pero en los niveles más básicos, simplemente un bot. ¿De acuerdo? Este es el mundo de la educación tradicional. ¿Ok? Ahora, el futuro de la educación con inteligencia artificial. No sé si futuro realmente. Yo diría que es más presente que futuro. Lo que hacen ahora muchas empresas dedicadas a esto, a incorporar en la educación inteligencia artificial, es haber aglutinado, haber vinculado una serie de avances en la tecnología. Esto es un poco el ramillero de avances que quiero mostrar ahora. Cómo ese avance tecnológico, esa apps en particular, ayuda e impacta en la educación. Cómo se usa en la educación. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Ojo que hasta acá no hemos resuelto ningún problema ético. ¿Eh? Estos apps que voy a mencionar acá siguen teniendo, per se, esos dilemas éticos que expliqué al comienzo. Entonces, una de las cosas que nos damos cuenta en los avances de la tecnología, especialmente en inteligencia artificial, es que avanza tan rápido por el crecimiento exponencial de la tecnología que no tenemos tiempo para procesarlo. Solo lo aplicamos. ¿De acuerdo? En la institución donde yo trabajo, en ese Infotur, llegó marzo, nos encerraron a todos y no sabíamos si íbamos a iniciar el ciclo. No sé si les pasó a ustedes. Supongo que sí. ¿De acuerdo? Nos encerraron a todos y dijeron, vamos, pásense a la virtualidad. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo es eso? No sabíamos ni siquiera usar Zoom, ¿no? Eso pasaba, por supuesto. ¿Ok? Pero yo hace 4 años, antes de la pandemia, le pedí al Sanfotur, oye, préstame el laboratorio para trabajar un tema de ética. ¿Y para qué lo usas? Para que hagan trabajos colaborativos en Internet e investiguen más. Ah, ya pues, ¿no? Me hacían el favor de vez en cuando, ¿no? ¿Ok? El primer curso virtual que hice fue en el año 2010, ¿de acuerdo? Y de ahí pasó un montón de agua bajo el puente, ¿ok? Entonces, nos ha pasado por encima una ola enorme de desarrollo tecnológico que todavía no lo procesamos, ¿de acuerdo? Todavía no lo procesamos. Entonces, yo invito a los estudiantes de estas carreras del seminario de filosofía que se detengan a ver esto, ¿no? Desde la mirada, ¿no? Desde la mirada del imperativo categórico kantiano, por ejemplo. A ver, ¿qué opinan ahí de esa perspectiva, ¿no? El consecuencialismo, no sé, ¿no? ¿Qué dirían ahí, ¿no? ¿Ok? Uso del procesamiento del lenguaje natural. Lo que está entre comillas así se le llama la tecnología, ¿no? El uso del procesamiento del lenguaje natural. ¿Ok? Eh, Pichari, que me parece que todavía es el CEO de Google, hace 4 años aproximadamente, hizo un ejemplo, ¿no? De cómo su inteligencia artificial, ¿ok? Llamaba a una persona para agendar una cita, ¿de acuerdo? Y la persona no se da cuenta que está hablando con una inteligencia artificial. Más aún, ¿ah? La persona le dijo, mire, disculpa, no tenemos para el lunes, pero tenemos para el miércoles. La persona, la recepcionista. Y la máquina decía, ese gesto, imagínate, como un ser humano, ¿no? ¿De acuerdo? Pues mira, traslada ese procesamiento de lenguaje natural a un tutor, que haga acompañamiento personalizado a un estudiante que tenga ciertas dificultades socioemocionales, socioeducativas. ¿De acuerdo? Okay. Sabes que es un apps, pero está fungiendo como tutor. ¿Ok? Y lo hace en función a un conocimiento muy, muy exacto de cómo eres a través del sistema de recojo y procesamiento de datos que se hace con la Big Data. Lo que hace Netflix, lo que hace Facebook,
¿ok? Pero aplicado a la educación. Conocen cada clic que haces y por lo tanto ese bot puede decirte en el momento indicado, en la forma indicada, lo que puedes decir. ¿De acuerdo? Hay un, hay una, en la plataforma del Ministerio de Educación, me parece ahí, hazlo visible, me parece que es un aplicativo para personas que tienen, alumnos que tienen problemas de bullying, por ejemplo, entre otros problemas educativos, ¿no? Y escriben ahí, ¿no? Pero es un ser humano que lee eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a poder atender cientos de textos, de correos electrónicos que llegan de todas partes del país? No es difícil atenderlos, ¿de acuerdo? Pero imagínate un bot que pueda hacer eso, ¿ok? Y que pueda decirte las palabras exactas antes de que te avientes de un tantos pisos, como ocurrió con un estudiante en un colegio en Lima, ¿ok? Que por ahora parece ser que ha sido con un problema de bullying y por eso hizo lo que hizo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, y esto se puede hacer porque existen aplicativos como sistemas conversacionales inteligentes. Visiten la página web de Réplica, que hace eso. O sea, se convierte en tu espejo bots. O sea, tú vas alimentando la inteligencia artificial a partir de lo que conversas con ella o con él, bueno, con el avatar, ¿ok? Y se convierte en tu espejo y va hablando de las cosas que a ti te interesan hablar. ¿De acuerdo? Y va entendiendo cómo te vas sintiendo y vas haciendo una especie de autoevaluación y autoexamen a partir de la interacción con una inteligencia artificial. No es terapia, es solo un amigo virtual, le llaman ellos, un amigo virtual. ¿De acuerdo? Imagínate sumar las tres aplicativos para un tutor. Imagínate el perfil de un tutor. Están los tres aplicativos. ¿De acuerdo? Ahora hay posibilidades de hacerlo. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la mirada ética detrás? Ahí sí no me he detenido a pensarla. ¿Ah? Yo solo estoy viendo la utilidad educativa, pero ¿se puede hacer? ¿Se deberá hacer? ¿Cómo se haría, no? Realmente. ¿Ok? Hay más, ¿de acuerdo? La inteligencia emocional artificial, la simulación de emociones por parte de las máquinas. Esto ahorita se utiliza para las personas de la tercera edad. ¿De acuerdo? Pero las posibilidades de el poner un aspecto más humano a las máquinas para poder interactuar, ¿ok? Genera algo que le llaman en las teorías de inteligencia artificial el valle de la inquietud. ¿Ok? O sea, esa sensación extraña que tengo al interactuar con una máquina que me parece muy ser humano, ¿no? Pero al mismo tiempo, por otro lado, el interactuar con una máquina que me exprese emocionalidad, que simule emocionalidad, hace que responda en mí un estado emocional también. Vamos, a veces uno ama su carro, ¿no? O sea, el carro, a ese le hablas a tu carro. Está manejando el carro y está que se muere, no te mueras, mi querida, sigues manejando, ¿no? Si tú lo haces con un carro, imagínate con una máquina que interactúa emocionalmente contigo, ¿de acuerdo? El acompañamiento socioemocional de un estudiante es importante. La gente ese aplicativo utilizado para eso. El que un estudiante pueda administrar su carga laboral, su carga de estudio, su carga de tareas a través de asistentes virtuales. ¿De acuerdo? Cortana, Amazon, Siri, ¿ok? Alexa. O sea, son administradores virtuales, asistentes virtuales, ¿ok? Que hacen las cosas más inmediatas, ¿no? Te hacen recordatorios y te avisan todavía, ¿no? La machine learning, ¿no? Que aprende de ti, aprende de tu personalidad, aprende de lo que haces y se adelanta a tus necesidades socioeducativas. ¿De acuerdo? Hay un estudio de una universidad mexicana que se hizo un estudio en estos cursos MOOC, estos cursos abiertos online, ¿ok? De miles de cuentas, de personas que se vinculaban a la cuenta. Y lo que hizo el estudio de este investigador fue determinar por qué los alumnos desertaban. ¿De acuerdo? ¿Por qué alumnos desertaban? Y no lo hizo a través de una encuesta que se le pregunta al usuario, ¿por qué te vas, no? Como en los recursos humanos, cuando alguien o sea, se retira de la empresa, le hacen una encuesta de salida, así le llaman, ¿no? Aquí no. Lo que hizo la inteligencia artificial es analizar la enorme cantidad de datos y determinar dónde está el cuello de botella en estos cursos masivos abiertos de Internet para determinar cómo mejorar el servicio de educación y retener mejor a los estudiantes. ¿De acuerdo? Imagínate eso. ¿Ok? Yo, ciertamente, pie de página, quiero proponer eso a la empresa a la cual estoy haciendo la consultoría, ¿no? Ojalá que me compren el pleito, ¿no? Yo puedo asesorar la parte pedagógica, porque informática no manejo, ¿no? Pero la parte pedagógica sería interesantísimo lanzar un proyecto así en una empresa tan grande como ellos, ¿no? Am, realidad virtual,
¿ok? También es importante, miren la imagen, cómo se puede aprender desde la realidad virtual. Los invito a que experimenten eso, ¿no? Que se metan en las gafas y vean cómo puedes conducir un carro, cómo puedes estar en un tren, no sé. Es alucinante manejarse de esa manera y educar de esa manera. Ayuda muchísimo en el desarrollo. El reconocimiento facial se usa para identificar el estado emocional. O sea, aulas inteligentes que permiten saber si el estudiante está prestando atención o no, ¿ok? Por ejemplo, ¿de acuerdo? Hay aplicaciones que se vinculan al Zoom que te leen los ojos para saber si estás atendiendo o mirando aquí o no, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, imagínate aulas de esa manera, donde el profesor está haciendo su clase y de repente en su computadora te arroja un dato sobre los alumnos y para saber si el alumno, Menganito, José o Marisol o Alex, están atendiendo o no están atendiendo, o se les fue la mirada para otro lado, ¿no? Por alguna data que te da. Entonces ya tú te acercas, no que vas a acusarlo, Marisol, ¿qué pasó? Esta parte no te quedó clara. ¿Te imaginas? Una data real así, ¿de acuerdo? Pues eso se hace para el control social, para el control ciudadano, para el control de la seguridad de aeropuertos, ¿de acuerdo? Dentro del aula de clase, ¿de acuerdo? Control total de los alumnos. ¿Ok? Qué miedo, ¿no? Pero eso se puede hacer. Y qué decirte la realidad aumentada, aprender en todo lugar, en todo momento, solo con tu celular, ¿de acuerdo? Caminar por la calle y imaginar y te sale la información de lo que va a haber. ¿Eh? Yo enseño a los chicos de guía oficiales de turismo, ¿de acuerdo? Y hay guías oficiales de turismo humanos, ciertamente, pero también hay guías de turismo virtuales, avatares. ¿No? Que tú vas a ciertas ciudades inteligentes donde vas con tu celular, vas a un museo y aparece un avatar en tu computadora, en tu celular, explicándote la historia, lo que haría un guía, ¿de acuerdo? Bueno, parte de las funciones del guía, ¿ok? Entonces, fueron desplazados, ¿no? Así como el cartero ahora, ¿no? Que ya casi no existen, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora el guía hace muchas más cosas, ¿no? Pero me refiero, ¿cómo estas herramientas pueden incorporarse en la educación? El tema es, nosotros como sistema educativo, ¿estamos preparados para entenderlas? ¿De acuerdo? No se trata de ir y buscar un ingeniero en software que nos instale esto, pero ya nos instala y después, ¿qué hacemos? Ejemplo, en una institución X que no quiero nombrar, se compraron estas pizarras inteligentes, donde había un proyector y el profesor movía pues la pizarra, ¿no? O sea, las imágenes en la pizarra, ¿no? Y era súper moderno, ¿no? Súper moderno, realmente, ¿de acuerdo? Sin embargo, lo que ocurría es que el modelo de enseñanza era colaborativo, el modelo de enseñanza era de trabajos de equipo, no en pizarra. Entonces casi nunca se usaba la pizarra, porque todo se hacía en los trabajos colaborativos en equipos, hasta que simplemente se dejó de usar la pizarra, hasta que vinieron otros profesores y ya no sabían cómo usarla, y ahora se retiró todo ese equipo, ya no se usa. ¿Okay? Entonces se gastó un montón de plata en equipamiento que ni se usó debidamente, ¿de acuerdo? Solo porque se veía bonito, ¿no? O sea, para la foto se veía bonito. Pero no se trata de adquirir estas tecnologías por adquirirlas, se trata de entenderlas, cómo iban a impactar en la educación y cómo las puedo utilizar. ¿Okay? Hay oportunidades para la educación, por supuesto, ¿no? Utilizar la IA para la educación personalizada. No que reemplace el humano, pero que sí te ayude a conocer a la persona con la cual vas a atender, a la persona con la cual vas a actuar, ¿de acuerdo? Que te dé información para tomar decisiones y personalizar tu atención, ¿ok? Te ayuda en el manejo de recursos humanos y en costos, ¿de acuerdo? Porque te hace una supervisión más exacta del trabajo del profesional en clase. ¿Okay? Al saber cómo se comportan los estudiantes a través de la tecnología de reconocimiento facial y otros, puedo saber en tiempo real cómo se está desempeñando esa aula en función a una didáctica u otra didáctica planteada por un profesor. Imagínate, eso me permite seleccionar mejor a mi gente. ¿Okay? Te da más tiempo para hacer otras actividades menos rutinarias, menos engorrosas, que tienen que ver con la gestión emocional, algo que las máquinas no hacen. Pueden simular emociones, pero no hacen eso. ¿De acuerdo? Moverlo al mundo de los juegos, moverlo al mundo de la diversión, del entretenimiento, del aprendizaje lúdico, del aprendizaje lúdico. Ay, me quitas la guitarra. ¿Ok? Ese modelo de enseñanza se da solamente si haces que el profesor descargue trabajo administrativo en la inteligencia artificial. La regla general de uso de inteligencia artificial es, va a entrar a tallar cuando el trabajo es repetitivo y sistematizable. O el trabajo es repetitivo y sistematizable. Eso va a ser reemplazado. Esa función, esa tarea que hace un profesional va a ser reemplazada por una IA. ¿De acuerdo? Entonces, mapeen lo que hace un profesor.
¿Qué de las cosas que hace el profesor es repetitivo y sistematizable? La asistencia, por ejemplo. Tengo 40 alumnos, me demoro 10 minutos en pasar lista. ¿De acuerdo? Lo de manera con inteligencia artificial. El ingreso de notas, por ejemplo, ¿no? La puntuación de exámenes, por ejemplo, no sé. Y otras tareas repetitivas que son importantes, por supuesto, porque generan información, pero el profesor se podría concentrar en otras cosas, más creativas, de conflictos cognitivos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Prevenir la deserción estudiantil, por supuesto, porque al saber cómo van desempeñándose los estudiantes, podemos saber los estudiantes en riesgo. ¿De acuerdo? Eso lo pueden saber los profesores ahora, por supuesto. En las reuniones de profesores podemos decir esas cosas o algunas cosas en las notas que sacan, pero tenemos tan poquitos indicadores que procesar como seres humanos que la IA puede procesar miles de datos mucho más rápido que nosotros. ¿De acuerdo? Y obviamente apoyar en los procesos administrativos que tiene la gestión educativa, ¿no? ¿Okay? Hay algunas limitaciones, por supuesto, esto lo va a pasar rápidamente, hay resistencia al cambio para que todo esto que estoy mencionando sobre el aprovechamiento de la educación, de IA en la educación se genere, hay resistencia al cambio, me van a reemplazar, dice algunos docentes, no te van a reemplazar, los docentes todavía seguimos para mucho, mucho tiempo más, por si acaso, estamos acá y nos vamos a quedar. ¿Okay? Carencia de infraestructura digital, también hay que tener los pies en la tierra, ¿de acuerdo? 40% de la población no tiene conexión a Internet en el Perú, y hay zonas donde ni siquiera llega luz eléctrica. Y estoy hablando de inteligencia artificial acá, imagínate, ¿no? Cómo estamos en el país, ¿de acuerdo? Hay limitada alfabetización digital, por supuesto, ¿no? Estudiantes o profesores que no saben cómo manejar las herramientas digitales, ¿ok? Hay una baja comprensión de lo que le llaman la transformación digital, estos procesos de transformación digital, ¿no? Algunos creen que comprar computadoras ya es transformación digital, y eso no es así. ¿Okay? Hay problemas de transparencia también en la gestión educativa, por supuesto, ¿no? En cómo se maneja la gestión educativa. Y estos dilemas éticos que ya mencioné anteriormente y que todavía no son resueltos, se tienen que trabajar, se tienen que empezar a pensar en ello, a profundizar en ello para que cuando la inteligencia artificial sea parte de la vida cotidiana, como ya está siendo de manera muy limitada todavía, se dé en el país y podamos tener herramientas y juicios o parámetros éticos para decir, esto sí funciona, esto no funciona, hasta dónde voy a recoger datos de los estudiantes, etcétera, etcétera, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay una estrategia nacional de inteligencia artificial que tiene la PCM. ¿Okay? Ellos hicieron un documento de consulta, tuve la oportunidad de participar en una revisión de ellos, y hay una estrategia nacional al respecto, ¿no? Es un documento académico todavía, de desarrollo y de consulta abierta, ¿no? Vamos a ir cerrando, ¿okay? Porque ya no sé ni cuánto tiempo me he tomado, solo que si me he pasado del tiempo disponible, ¿no? Ah, tenemos que hacer frente a los dilemas éticos, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer frente a los dilemas éticos que traen las aplicaciones de la IA. Tenemos que abrir la discusión. Tenemos que meter estos temas a las aulas, ¿de acuerdo? De IA. Tenemos que hablar de esos temas, de nuestras profesiones, en realidad. Saber aprovechar las grandes ventajas que trae el uso responsable de la IA. O sea, no hay que ponerle la cruz, no, malo, malo, malo. O sea, no, no se trata de eso, se trata de entenderlo. Además, la IA no es el demonio. Las personas que usan el aplicativo, ahí sí no sé qué intenciones morales puedan tener, ¿no? O inmorales, ¿de acuerdo? Es una herramienta más. El tema es si lo usamos para bien o lo usamos para mal. ¿Ok? Reconocer que debemos de transformar la educación, cambiar paradigmas, cambiar modelos, ¿de acuerdo? Ahora que ya llegamos, o sea, nos han quitado las restricciones por la pandemia, aunque hay otras restricciones que todavía no nos han quitado, pero por la pandemia ya han cambiado las dinámicas y las reglas y las limitaciones, todo va a volver a la presencialidad. Es un absurdo hacer eso. No podemos volver toda la presencialidad. Entonces nos quedamos todo virtual. Tampoco, es un suicidio académico. O sea, tendemos que tender a manejar una semipresencialidad o un modelo híbrido, pero no podemos dejar de utilizar la tecnología como parte de nuestros procesos educativos. Tuvimos que aprender a la mala con la pandemia. No hay que ir atrás, ¿de acuerdo? No todo virtual porque no es del todo pedagógicamente efectivo. No todo presencial porque nos olvidamos de las grandes ventajas de tener una internet conectada y tener información en tiempo real ahí, ¿de acuerdo? Busquemos el punto medio ahí, ¿de acuerdo? Y finalmente, reconocer acá
que tenemos que formar en diversas capacidades necesarias. Tenemos que formar en diversas capacidades necesarias a nuestros estudiantes. Por ejemplo, pensamiento crítico, cosas que no hacen las inteligencias artificiales, ¿ah? Conocimiento basado en la evidencia, gestión emocional, creatividad, innovación, pensamiento computacional, gestión del conocimiento, interdisciplinariedad, inteligencia social, pensamiento de diseño, y me quedo corto. ¿De acuerdo? Entonces, si la inteligencia artificial me ayuda a darme tiempos o me da inputs para poder hacer esa formación actual de vanguardia, hay que usarla. Hay que usarla para el bien. ¿De acuerdo? Y esa es la posibilidad y los retos que tiene la inteligencia artificial en la educación. Así que lo dejo con esto. Mi nombre es Sofía, dice alguien, ¿no? ¿Aceptarías que sea la profesora de tus hijos? Seguro conocen a Sofía. Muy conocida a nivel internacional. Es más, tiene una ciudadanía. Me refiero a ella. ¿Dejarías que sea la profesora de tus hijos? Piénsenlo, ¿eh? Piénsenlo. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, agradecemos por tan importante ponencia al licenciado Ángel Crobeto. A continuación, invitamos a los invitados de la plataforma Zoom o vía Facebook que puedan hacer sus comentarios o realicen sus preguntas. Mientras tanto, vamos presentando a los panelistas. Adelante, profesor. No, sencillamente, Ángel, habías previsto una hora, pero me parece que tenemos un poquito de tiempo para que los panelistas Sí, ingresen sí, con su sí. pregunta. Ya, sí, adelante. Para ser Adelante, franco, Marisol. mi clase es 7:30, o sea que 7:30 tengo que estar Tenemos saliendo y conectarme a otro lado, porque mi clase es unos virtual 20 también. minutos tenemos, Ya, más o menos. magnífico, magnífico. Muy bien, ahí está nuestro panelista. Adelante, Marisol, preséntanos. Perfecto. Bien, entonces para avanzar vamos a presentar al profesor, el primer panelista, el profesor Magíster Alex Herrada, también docente del Departamento Académico de Filosofía y Arte de la Universidad Nacional de Trujillo y asesor del Semillero de Investigación de Filosofía, Augusto Salazar Botti. Adelante, profesor. Gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, doctor Ángel. Es un gusto tenerlo y ha sido una conferencia pues extraordinaria que nos hubiese gustado realmente que tengamos mucho más tiempo para conversar y discutir esto. Bueno, yo me he quedado gratamente satisfecho con la exposición porque nos ha esclarecido bastantes conceptos. El hecho de hablar de una inteligencia artificial, de una inteligencia autónoma, de un aprendizaje profundo, por ejemplo, y diferenciar esto, y cómo esto de alguna u otra manera se relaciona con las redes neuronales y con lo que se conoce como, en este caso, la inteligencia artificial débil, que es lo que, en lo cual se ha centrado usted en su exposición, me parece muy interesante. Y luego entender que estamos en la inteligencia artificial débil y que en todo caso, pues nos falta todavía mucho para llegar a lo que es la inteligencia artificial general y ni qué decir lo que vendría a ser la superinteligencia, ¿no? Y que muchas veces cuando nosotros creemos hablar de inteligencia artificial nos estamos refiriendo a esa superinteligencia, que es algo que usted ha mencionado, que es tal vez todavía, diríamos, casi pues de ciencia ficción, ¿no? Entonces no de este mundo todavía real. Ahora, pero mire, un primer cuestionamiento que yo me hacía, un primer análisis, que justamente antes de su exposición de usted conversábamos hace unos días con los jóvenes aquí del semillero y con José, sobre, no sé si usted habrá visto por ejemplo, en este canal de películas también que se llama, creo que es Disney, me parece, hay un video que la hace la National Geographic, que es, o sea, es una serie, es una especie de serie también, que se llama La Tierra en 1.000.000 de años, algo así. No sé si usted lo ha visto, pero ahí habla sobre lo que vendría a ser la superinteligencia. O sea, es decir, ya se habla o se trata de imaginar, diríamos así, cómo sería ese mundo dentro de la Tierra dentro de 1.000.000 de años. Y entonces es alucinante hablar de cómo la inteligencia artificial podría llegar hasta ese nivel. Ojo, y parten del análisis de lo que usted ha dicho, es decir, parten del análisis de la importancia de cómo ahora utilizamos una inteligencia artificial débil como los celulares, por ejemplo, que manejamos diariamente. Ahora bien, entonces a mí ahí me surge un primer cuestionamiento, o una primera pregunta que quisiera compartirla. Usted que es conocedor de este tema, ¿sabe si hay algún estudio estadístico que le lleve a teorizar a usted o a nosotros sobre el crecimiento exponencial que podría darse dentro de unos años en el campo de la inteligencia artificial débil como para poder transitar hacia una inteligencia artificial general o superinteligencia? ¿Sabe por qué le digo esto?
Porque hace unos 30, 40 años atrás, en nuestra realidad, la inteligencia artificial no estaba clara y definida. Para otros países evolucionó, tal vez sí, pero para nosotros no. Ahora en nosotros también lo está. Tal vez no en la magnitud, como bien lo dice usted, que lo está para otros países, pero yo creo que para otros países que manejan un nivel de tecnología muy evolucionada, debe haber tal vez alguna idea de que puede haber un tránsito en algún momento, no sé si próximo en algún momento, hacia esa inteligencia artificial general o superinteligencia. Por eso mi pregunta es, ¿habrá algún estudio, algún análisis, algún estudio estadístico que nos lleve a teorizar sobre ese crecimiento exponencial dentro de unos años en el campo de inteligencia artificial? Eso sería un primer punto, una primera pregunta. Ahora, yo también aquí entro a hablar del tema de los problemas éticos. Es interesantísimo hablar de la inteligencia artificial y la cuestión ética. Y yo creo que hay cosas muy positivas que usted ha mencionado, ha señalado, que podrían ser útiles para la educación dentro del campo de inteligencia. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Usted dijo algo que es muy interesante, que los bots, que es básicamente estas programaciones que están detrás de todo lo que nuestros gustos, nuestros intereses que nos leen a nosotros. A mí también me ha pasado que yo, por ejemplo, agarro el Facebook y me llama la atención una noticia o me llama la atención un tipo de publicidad y le doy clic para poder ver y a la siguiente vez que entro a Facebook está lleno mi Facebook de ese tipo de publicidad o de propaganda que de alguna u otra manera me busca a seguir investigando, leyendo y viendo sobre ese asunto. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de lo que usted ha mencionado. Entonces, usted dijo que estos bots nos alejan de lo real, nos alejan de la realidad o de la diversidad verdaderamente. Y ahí sí creo que encontramos un problema ético muy grande, ¿no? Si tenemos alumnos que les cuesta ser un poco críticos, analíticos de su realidad en el tema de los bots, entonces encontraríamos digamos así, un reforzamiento de este comportamiento distante de la realidad que nos lleve a preocuparnos tal vez generacionalmente dentro de unos años. Esas dos cosas yo quisiera compartir con usted y tal vez usted nos pueda decir algunas cosas. Tengo más anotaciones acá, por ejemplo, el tema de la inteligencia y la voluntad, que me parece también interesantísimo. Esto lo ha mencionado, ¿no? Una pregunta por ahí, si la inteligencia artificial, ¿no?, podría controlarse o podría llegar a controlar alguna vez la voluntad total del hombre, ¿no? Eso podría estar dentro de la superinteligencia que usted mencionaba, no lo sé, que es todavía ahora un mito, una fantasía, pero que, ojo, si estamos hablando de un control de ciertas voluntades, caramba, eso podría ser un tema grande. Pero bueno, esas dos cositas, maestro, quisiéramos escuchar. Gracias, muy amable. Hay bastante especulación en realidad con respecto a cómo el desarrollo exponencial de la tecnología va a generar una inteligencia artificial general, ¿no? Hay los tecnofóbicos y los tecnooptimistas, ¿no? Los tecnooptimistas te dicen al 2040 ya vamos a tener una inteligencia general, inteligencia artificial general manejando el planeta, ¿no? Los tecnofóbicos son más receptivos, ¿no? Pero en realidad hay que escuchar a los que están detrás de la inteligencia artificial, que son los programadores. Ellos son los que están haciendo la tecnología. Lo demás solo estamos especulando, ¿no? O prediciendo cosas. Y son escépticos, ¿no? Eso no quita que la inteligencia artificial sea algo, y con lo último que has preguntado, maneje nuestras voluntades. Por ejemplo, cuando hacen investigaciones sobre neuromarketing, ¿ok? Cuando uno estudia el neuromarketing, dice, pero está manejando mi voluntad. O sea, ¿qué hacen estos marqueteros? Dios mío. Imagínate que eso haga la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Pero el punto es que detrás hay un humano. Detrás siguen habiendo programadores, detrás siguen habiendo seres humanos que están aprovechando esta tecnología para marketear mejor las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, eso no es inteligencia artificial general, no, ¿de acuerdo? Siguen siendo humanos detrás, ¿ok? Que se vuelve mucho más potente, y algo que hablaba con un amigo mío, Fabricio López de Pomar, que también es de la SSH, es como darle metralleta a los monos. La inteligencia artificial en nuestras manos es como tener una metralleta a los monos. Y exponencialmente ahora nos van a dar una bazuca encima todavía. Y no sabemos qué vamos a hacer. Seguimos siendo unos monos al respecto, éticamente y moralmente hablando, ¿no? Entonces, si no evolucionamos, va a ser complicado, ¿no? Y la otra pregunta era sobre el tema de la separación de la realidad que tenemos con respecto a... Ya, sí. La diversidad es parte de nuestra realidad, ciertamente, pero la burbuja de información en la cual nos meten estos algoritmos tiene fines comerciales.
no son fines educativos. O sea, el Internet nació no por una finalidad primero educativa, porque se dio entre universidades, pero después saltó al mundo comercial y la parte educativa se puso a un lado, supeditada. Entonces, ahora la Internet se maneja para fines estrictamente comerciales. Cuando uno pone una palabra en Internet, te arroja el que más pagó por esa palabra. ¿Ok? Y a eso los alumnos lo toman como la verdad, ¿no? El oráculo de Delfos, ahí está, lo primero que salió, profe, está en Internet, ¿no? No es así, pues, obvio, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la finalidad comercial sigue siendo una intencionalidad humana. Entonces, si le compete y le conviene a un sector de las personas que manejan las economías el que las personas no salgan de sus burbujas porque son más rentables y están más tiempo conectados a Internet, eso no va a cambiar. Ese paradigma no va a cambiar. Tenemos que empezar a introducir estos temas en la discusión para que las personas y los estudiantes sean más críticos en lo que estamos viviendo realmente, ¿no? Estamos viviendo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también. Interesante. Ahora sí vamos a escuchar a nuestro segundo panelista, el estudiante junior segundo Fabián Coronel, estudiante del 8º ciclo de educación secundaria, filosofía, psicología y ciencias sociales. También es el presidente del semillero de investigación de filosofía, Augusto Salazar Bondi. Adelante, Junior. Muchas gracias, Marisol. Bien, muchas gracias. Agradecer en nombre del semillero al ponente Ángel Crobeto. Ha sido una ponencia verdaderamente magistral con todos los puntos que ha mencionado. Vamos a hacer básicamente un repaso para poder generar la pregunta. Nos encontramos en un crecimiento exponencial bajo la inteligencia artificial débil. Mencionó básicamente las oportunidades que podría tener la educación sirviéndose de la tecnología y esta tecnología artificial, de esta inteligencia artificial. Yo me imagino aterrizando en la educación básica del Perú con todos estos aparatos para el cumplimiento, como dice el currículo nacional, de las competencias y capacidades, utilizando la realidad virtual a raíz de las situaciones reales, de las problemáticas. Ahí dice enseñar, los docentes deben enseñar a los estudiantes bajo situaciones reales. Ahí me parece magnífico. Un estudiante inmerso en la sociedad y probándole, ¿qué harías en ese contexto? Bajo mi perspectiva, excelente. Otro punto también, bajo la educación personalizada. Es cierto, es muy cierto que un docente no se abastece con tantos estudiantes. Eso es verídico y es lo que prácticamente es como un sesgo en la educación. Y eso se tiene que decir. En la educación el docente no se abastece con todos, tanto en la práctica socioemocional y tanto en la práctica educacional, educativa. No se puede corroborar simplemente con un producto todo lo que tiene que hacer un docente. Eso es totalmente falso. Pero añadiendo estas oportunidades, que obviamente las limitaciones económicas por ahora nos dan lo contrario, vamos a realizar esta pregunta. Hemos visto, es decir, usted señala una educación semipresencial. Actualmente, la educación básica regular, los estudiantes han vuelto a los colegios de forma presencial. Han dejado la virtualidad aquí en el Perú. Al utilizar estos dispositivos que actualmente, según estudios en diferentes países, se ha vuelto una adicción, es lo que usted también ha señalado, no caeríamos los estudiantes en una dependencia en cuanto a ese dispositivo, dejando un poco la labor del docente. En cuanto a la dependencia, es decir, ya, el docente le coloca un tutor robot virtual, una aplicación para el estudiante, pero ¿qué pasa cuando el docente quiere hablarle al estudiante? ¿Qué pasa? ¿Pierde ese peso? ¿Pierde ese grado de influencia? O mejor dice, no, tú no, profesor, acá tengo mi inteligencia artificial, él me va a poder ayudar. Punto número 2 o 3. Existen diferentes enfermedades que se están tocando bajo diferentes estudios, enfermedades causadas por el uso excesivo del celular. Así la OMS ha afirmado: tumores cerebrales, síndrome de la contractura del cuello, síndrome del túnel del carpo, afectaciones crónicas en los ojos, estrés, estar sentado aquí causa estrés. Es decir, tal vez los estudiantes les serviría en el aprendizaje, pero no veríamos, no sé,
muy excesivos. Y por último, espero, por favor, pueda responder también las preguntas. Eh, a ver, lo último era de que los estudiantes, a ver, se me fue la idea. Se me fue la idea. Si es que la recuerdo, lo vuelvo a decir. Espero que pueda responder, profesor. Listo. A ver, en primer lugar, la aplicación de la inteligencia artificial, desde mi punto de vista acá en el Perú, por ahora es inviable, por ahora. Porque en realidad, este disque educación virtual que hemos recibido en pandemia ha sido un saludo a la bandera. No se han logrado las metas, hemos tenido 2 años de retroceso, y se tiene que actualizar muchas cosas ahí, ¿no? O sea, ha sido una verdadera fake news educativa, nacional, en realidad, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento en el caso peruano debe ser distinto, ¿no? Pero en la nivel de educación superior sí necesitan vincular ambas cosas, lo mejor de ambos mundos, lo mejor de la presencialidad en el contacto directo, el trabajo colaborativo de tu face to face, ¿de acuerdo? La motivación, la parte emocional que existe en la interacción humana, y el otro mundo, la información en tiempo real y la posibilidad de acceder a los datos que tiempo ahí, ¿no? Las bases de datos que tengo ahí para construir conocimiento, ¿no? Eh, los colegios no están preparados ahora para poder solamente dejar a los alumnos conectados a Internet, ¿no? ¿Puede generar adicciones? Claro que puede generar adicciones, ¿no? Porque en realidad no estábamos preparados para hacerlo. Simplemente nos votaron y dijeron conéctense. No sabían ni siquiera qué hacer, ¿no? En la conectividad, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos acá en casa una hijada venía aquí, una persona que no tiene muchos recursos, venía acá a la oficina a conectarse, ¿no? Y veíamos nosotros las barbaridades que existían en la manera en que le enseñaban, ¿no? Realmente. Entonces, existe mucho pan por rebanar aquí en el caso peruano, ¿no? Ahora, el Internet y la inteligencia artificial en sí mismo no es un problema, es la manera en cómo se utiliza para la educación. La IA simplemente es una herramienta. No niego la posibilidad de la generación de estrés, por supuesto, ¿de acuerdo? Genera estrés. Cuando se pasó de la carreta al caballo y al transporte público, o el transporte, ¿no? A motor, fue un caos, o sea, no respetaban al peatón porque la figura del peatón no existía en esa época, ¿no? Igualmente, ahora, los problemas ergonómicos, de ergonomía, tienen que adecuarse a la realidad que tenemos nosotros, las horas de horas que conectamos a Internet y todo eso, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas ahí del cyberbullying, del sexting, por ejemplo, que se tienen que valorar. O sea, las cosas avanzan tan rápido que no nos hemos detenido a meditar esas cosas, ¿de acuerdo? No nos hemos detenido a ello. Nos mandaron a trabajo remoto, pero nunca nos dieron un manualcito para el trabajo ergonómico por Internet. Pasamos horas de horas. ¿Sí? Yo trabajo con una persona que se conecta a las 6 de la mañana y a veces yo la llamo a las 7 de la noche y le digo, oye, quiero coordinar contigo. Ya, y se conecta. Yo no sabía que se levantaba a las 6 de la mañana conectada. O sea, recién me enteraba ayer, nada más. Nunca más la vuelvo a llamar a las 7 de la noche. Es un abuso en realidad para el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos preparados. No estamos preparados todavía. Necesitamos meterle más punche, más manos, más análisis a ese aspecto para poder resolver el problema, ¿no? Hay efectos que estamos manejando y que estamos toreándolos, haciéndolos pasar. Cual la figura de Matrix cuando esquiva las balas, igualito estamos haciendo nosotros. Estamos toreando y esquivando las balas que tenemos ahí. ¿Okay? Y eso nos va a pasar factura y nos está pasando factura. 2 años de pandemia que hemos perdido, ¿no? 2 años. A todo nivel, ¿eh? A todo nivel realmente. ¿Okay? Y ahora vamos a continuar con lo mismo. Tenemos que utilizar lo mejor de ambos mundos, de la presencialidad y de la virtualidad. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, maestro. Interesante, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta. Bien, en el público nos están preguntando, por ejemplo, ¿están los países subdesarrollados condenados a verse aún más postergados con el avance de este tipo de tecnologías, teniendo en cuenta su condición de atraso respecto a los países desarrollados? Yo voltearé la pregunta, en realidad es una oportunidad para nosotros. Es una enorme oportunidad porque con un celular puedes estudiar con un celular. Antes no se podía hacer eso, ¿no? O sea, la posibilidad de autoeducarte es gigantesca por internet. No sabes la cantidad de cursos virtuales que existen gratuitos y de buena calidad, de muy buena calidad. O sea, y no necesitas una gran máquina para eso. ¿Ok? Entonces, eh, es cierto que pueden utilizar la tecnología para avanzar y para mejorar los servicios de salud que presta el Estado, por ejemplo, en países europeos.
Por ese lado nos va a faltar un montón de tiempo todavía por mejorar, por supuesto, ¿no? Pero para la educación, o sea, con una conexión a internet en un panel solar que te dé que se da al colegio o una red interna para conectar, conexión de interna de internet y trabajo en la nube, claro que se puede aprovechar. Yo diría que los avances tecnológicos a nivel básico ya serían para nosotros un salto cualitativamente enorme, gigantesco, si lo sabemos aprovechar y administrar bien. Si lo sabemos aprovechar y administrar bien, ¿de acuerdo? Pero si no, vamos a perder la oportunidad realmente. La vamos a perder. Muchas gracias por su respuesta. Bien, ahora sí, vamos a realizar lo que es un análisis de toda la ponencia. Bien, nos venía explicando lo que son las exploraciones de la inteligencia, también lo que son los problemas éticos que estaba presentando lo que es la inteligencia, los problemas metodológicos también en la educación, el futuro de la educación y algunos ejemplos también de algunas aplicaciones. Y aparte también lo que son oportunidades y limitaciones en el ámbito de la educación. Bien, y además también nos sugiere lo que, por ejemplo, es que tenemos que hacer frente a estas limitaciones éticas. También, por ejemplo, nos inculca lo que es aprovechar las grandes ventajas del uso de la inteligencia artificial. También lo que es reconocer que debemos transformar la educación, no quedarnos en el ámbito tradicional, sino adaptarnos a lo que ahora es. Y también más nos llama lo que es a la semipresencialidad y también a un modo híbrido, sino adaptarnos ya. Y también lo que es reconocer las formas en cómo en las diversas capacidades de los estudiantes. Bien, ahí doy paso al profesor José Pérez, para que Muy pueda dar bien, unas palabras. profesor Ángel, muchas gracias por su participación. Yo quisiera terminar, disculpen ustedes, estoy compartiendo una imagen. Él es el San Dionisio de París, en Francia. Entonces, el filósofo matemático Michel Serres, utiliza esta metáfora, más o menos muy breve, la historia por X enfrentamientos entre la Iglesia Católica y el Imperio Romano, manda decapitar a San Denis en una colina. Y los soldados en ascenso pues se desaniman y le cortan la cabeza donde debiera ser, el lugar donde debiera ser, sino mucho más antes. Y dicen que San Denis se agacha, recoge, como acá aparece, recoge su cabeza y comienza a caminar y le dice a los soldados que deben cumplir su misión. Michel Serres utiliza esa metáfora para decir que esta es la situación del alumno actual. El computador es ese cerebro con el cual el alumno comienza a andar. Esos elementos artificiales, ¿no es cierto? Esos recursos artificiales que a fin de cuentas refuerzan la idea de lo importante que es y que siempre ha sido la tecnología para que el hombre llegue hasta donde ha llegado. Yo creo que nos quedamos bastante satisfechos, estimado profesor Ángel, y lo comprometemos para seguir en tener futuros encuentros. Y yo creo que es un tema que amerita que nos sentemos en la mesa, como usted bien señaló, multidisciplinariamente a pensar, digamos, los límites éticos, pero también pensar y trabajar en propuestas reales que ya nos está, de alguna manera, dejando el tren. Muy bien, profesor Ángel, Gracias. Gracias. Le debemos el certificado, como siempre No se hay un preocupe. proceso No se preocupe. por cuestiones de burocracia, pero ya le va a llegar, maestro, y un aplauso a usted, y por favor sigan haciendo ese noble trabajo que vienen haciendo dentro de su organización y también su revista, y ya vamos a visitar sus canales que también se ven muy interesantes. Un aplauso y muchas gracias. Gracias a nombre de la Sociedad Secular Humanista del Perú y muchas gracias por la participación y todo. Gracias. Ya nos vemos. Hasta luego. Me voy a la otra clase. Me voy a mi clase. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Gracias.